por muchos motivos, por muchos motivos. Y vamos a leer en extenso el Salmo 3. Lo que hemos visto, el mensaje, bueno, lo que hemos titulado el mensaje de hoy es el que levanta mi cabeza, el que levanta mi cabeza. Vamos a estar compartiendo todo prácticamente viendo el contexto del Salmo 3. Les ruego que me acompañen, abran sus Biblias conmigo, o puedan abrir sus Biblias, bueno, buscar en sus Biblias artificiales, ¿no? Me refiero al celular. Salmo 3, vamos a estar compartiendo. Permítanme, estoy buscando. Salmo 3. Nos vamos a enfocar en todo el Salmo, específicamente nuestra atención va a estar en el versículo 8. Es una oración, es una oración, es una oración dirigida al Señor, es una oración, permítanme, estoy aceptando también invitaciones, es una oración orando por la ayuda de Dios en el mundo. Es un grito que clama por ayuda. Dice así Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Bien, este es un precioso salmo para esta mañana, para que nosotros podamos compartir. Vamos a estar viendo varios aspectos de este salmo y vamos a estar meditando también en este salmo el día de hoy. Vamos a estar viendo lo que implica también para nuestras vidas, lo que podemos nosotros ver en relación a nuestras vidas el día de hoy. Salmo 3, todo el capítulo 3. Vamos a ver brevemente el contexto, el contexto de este salmo, el contexto de este salmo, y nosotros poder aprender más acerca de él, orando por la ayuda de Dios en el mundo. Miren el versículo 8, es lo que rápidamente nos llama la atención. El versículo 8 dice así: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Medita en esto, ¿no? Entonces vamos a estar enfocándonos en esta mañana en este precioso salmo. Que el Señor nos ayude a todos, queridos hermanos, para que podamos entender más acerca de su palabra y podamos meditar. Ahora, hemos abierto la palabra de Dios juntos esta mañana y desde ya es un enorme privilegio para ti y para mí el poder tener la palabra de Dios y poder regocijarnos nosotros en ella. El Salmo 3, este es un salmo de David. Este es un salmo de David. Cuando él estaba huyendo de Absalón, su hijo, él estaba huyendo, recordemos esa parte. David, aunque estaba expulsado de su reino, estaba presionado, David estaba desesperado. David, aunque él estaba teniendo todo esto, David no deja de invocar a Dios y se mantiene a sí mismo con la promesa que el Señor había dado. Él se mantiene en este tiempo de angustia. Recuerden que aquí David está presionado, está desesperado. David no deja de invocar a Dios. Él se mantiene a sí mismo con esa promesa, aunque haya mayores terrores, aunque haya burla, aunque haya asaltos crueles de sus enemigos y contra la misma muerte. Al final del Salmo, David se felicita a sí mismo y a toda la iglesia por el feliz tema de todos. ¿Cuál es este feliz tema de todos? Bien, veamos el versículo 8. Las salvaciones de Jehová, las salvaciones de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, sobre tu pueblo sea su bendición.
para ver este salmo, entonces vamos a ir verso a verso a comprender más de los aspectos de la vida de David acerca de este salmo, para que podamos nosotros entender y podamos traer más luz a nuestra vida y nosotros así poder entender lo que la palabra del Señor tiene para nosotros esta mañana. Vayámonos al versículo 1. Ustedes ya tienen en pantalla. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David, en estos dos versículos, David corre por su vida. David corre por su vida. Su hijo Absalón, vamos a entender el concepto para que ustedes entiendan bien por qué este Salmo 3. Su hijo Absalón lo ha derrocado. Esas son las características ahora de este salmo. Su hijo Absalón lo ha derrocado y sus perspectivas de David parecen decididamente sombrías. El camino ahora parece oscuro. Para que nosotros podamos entender esta parte, acompáñenme a 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. 2 Samuel, vámonos a 2 Samuel, capítulo 15, versículo 30. Vamos a estar viendo prácticamente todo el capítulo, vamos a estar comprendiendo. 2 Samuel, ve conmigo, te ruego. 2 Samuel, capítulo 15. Vamos a ver ahora el contexto histórico del Salmo 3. Te ruego que me acompañes. 2 Samuel, capítulo 15. En este capítulo se nos va a relatar que Absalón se subleva contra David. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta y a cualquiera que tenía pleito, y venía al rey, dice, a juicio. Absalón se llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando algunos se acercaban para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía que todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los hijos de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, ve en paz. Ahora David es el que le dice, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigas el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de la ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Miren el versículo 14. Entonces David dijo a todos los siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera a la ciudad a filo de espada. Y los sirvientes del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos y todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él.
y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía, y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaron a su lado con todos los cereteos, los peleteos y todos los geteos. 600 hombres que habían venido a pie desde Gad iban delante del rey. Y dijo el rey a Itaí, geteo, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate, permítanme, vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que tú mueras para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itaí y le dijo al rey, diciéndole, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estaré también tu siervo. Entonces David dijo a Itaí, ve, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos los hombres a toda su familia. El versículo 23 es importante. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente al torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Ahora David ya está con el corazón roto, dice versículo 24. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios y asentaron el arca del pacto de Dios y subió a habitar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallaré gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y no y a su tabernáculo, perdón. Y se dijere, no me complazco y se dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros 2 hijos, Ahimaaz, tu hijo, y Jonatán, hijo de Abiatar. Mirad, miren el versículo 28, es lo que nos interesa en el contexto del Salmo 3. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto. David ahora está huyendo al desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abitar volvieron al arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Entonces David ya está confundido. Alguien puede decir, pero qué está pensando David? ¿Qué está ya en la cabeza de David? Bien, este es el contexto del Salmo 3. El Salmo 3 ahora se levanta en esta parte. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que me dicen, no hay para él salvación en Dios, mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Noten ahora que el rey está llorando, eso es lo que vemos, él está cubierto la cabeza y él está llorando. Su hijo Absalón le ha derrocado, las expectativas que tiene o las perspectivas que ahora tiene David acerca de más adelante son o parecen decididamente sombrías. Ahora, la historia sagrada que hemos visto, la historia sagrada, nos enseña que David no solamente fue destronado, sino que David fue abandonado por casi todos los hombres. Ahora, él dice, no temeré a 10 millares de gente. Es cierto que lo acompañaron en su ida algunos amigos fieles que David tenía. Pudo escapar a salvo, pudo estar a salvo, no tanto por entonces la ayuda y la protección, sino por los escondites en el desierto. David ya se va a ir a esconder al desierto. Ahora, en esta parte, hermanos, no es maravilloso, aunque
estaba asustado por la gran multitud de gente que estaba en contra de él, esta era una marca de fe poco común. Aquí estaba herido. Noten que David está herido, consternado, y se aventura libremente para presentar queja a Dios y, por así decirlo, derramar su alma ante el Señor. David va a derramar su alma ante el Señor. Entonces, algo maravilloso. Y de esta oscura experiencia va a surgir la primera oración en los Salmos, en el libro de los Salmos. Y esta primera oración que vemos en el libro de los Salmos es un grito de angustia por ayuda. Es la primera oración que encontramos en los Salmos, pero esta oración es un grito de angustia por ayuda, para que venga el Señor. Entonces, y ciertamente el único remedio para disipar nuestros temores, hermanos, es esta: que nosotros echemos sobre Él todas las preocupaciones, todo aquello que nos preocupa. La palabra clave en los versículos 1 y 2 es el muchos. Y ustedes están viendo en la pantalla, hay muchos. Entonces, tres veces hace mención a la palabra muchos, y lo que más adelante David va a hacer, ¿no es cierto? Oh Jehová, ¿cuánto? Es la primera palabra que se traduce también de muchos. Muchos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, muchos. Y la palabra clave, por eso decíamos en los versículos 1 y 2, es muchos. Y esta palabra es usada aquí tres veces. Oh Señor, ¿cuántos? Capítulo 3, versículo de Salmo 3, versículo 1 y 2. Oh Señor, cuántos, muchos son mis enemigos, muchos son los que se levantan contra mí, muchos dicen de mí, de mi alma, no hay salvación para él en Dios. Muchos. David está consternado, David está preocupado. Noten que David está subiendo, llorando acerca de lo que le acontece. Él va a ir a esconderse ahora al desierto. Cuando estamos, hermanos, cuando estamos bajo estrés, puede parecer que todos están en contra de nosotros y parece que todos están en nuestra contra. Entonces la pregunta es, ¿a dónde? Y la pregunta para ti, para mí esta mañana, entonces es, ¿a dónde recurres cuando te sientes así? El punto y el enfoque de los muchos que está hablando aquí David es, por supuesto, un desprecio abierto a Dios, confirmado en sus mentes por el pobre estado de sus perseguidores. Esto nos dice a nosotros de inmediato: si tienes un problema, llévalo al trono de la gracia. Si tienes un problema, llévalo al trono de la gracia. ¿Recuerdan ustedes? Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí el apóstol llega a esta conclusión, que el acceso a Dios es fácil para todos. Es fácil para todos aquellos que se allegan a Él, a Cristo confiadamente, que van a Cristo confiadamente, pero como mediador. Y nos exhorta a cada uno de nosotros a aventurarnos sin ninguna vacilación y presentarnos nosotros mismos delante de Dios. Si en verdad estuviéramos nosotros, hermanos, realmente, si en verdad nosotros estuviéramos completamente persuadidos de que Cristo voluntariamente nos extiende la mano, si nosotros tuviéramos en nuestro corazón la certeza de que Cristo voluntariamente nos extiende la mano, entonces, ¿quién de nosotros no se acercaría con perfecta confianza? El problema es que nosotros todavía dudamos de la provisión de Dios. El problema es que todavía nosotros dudamos de la soberanía de Dios. El problema todavía es que nosotros dudamos de la providencia de nuestro Dios. ¿Quién de nosotros, quién de nosotros se atrevería a no ir a Dios si nosotros tuviéramos completamente y estuviéramos completamente persuadidos de que Cristo voluntariamente nos extiende la mano?
El afán ahoga la palabra. El afán ahoga la palabra. Los hombres dudan, como si Cristo no fuera suficiente. El hombre duda como si Cristo no fuera suficiente, en cuyo amparo todos los que realmente, tal como el apóstol Pablo, el apóstol está mencionando aquí, lo dice, tienen la seguridad de que sus oraciones son escuchadas. Dios escucha la oración de sus hijos. Ahora miren el versículo 3 y 4, ahí estamos del Salmo. Veamos los versículos 1 y 2, perdón. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y aquí vemos que David grita en su desesperación. Versículo 3 al 4. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Selah, medite en esto. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en el versículo 3 y 4? En el versículo 3 y 4 estamos viendo que David grita en su desesperación. En los versículos 1 y 2 hemos visto que David estaba corriendo por su vida. Ahora, en los versículos 3 y 4, David está grita en su vida por una desesperación. David podría concluir fácilmente que Dios lo había abandonado o que no podría él ayudarlo. El corazón de David aquí estaba perforado por la burla de sus enemigos. Él dice, más adelante esto se refleja en el Salmo 35, dice, di a mi alma, yo soy tu salvación. ¿Recuerda a la esposa de Job? ¿Recuerda usted a la esposa de Job? Lo que le dijo a su esposo. La esposa de Job le dijo, maldice a Dios y muérete. El ateísmo, hermanos, el ateísmo práctico afecta a las almas con problemas. Los cristianos también pueden verse tentados a menospreciar al Señor como si Él estuviera lejos o no le importara a Dios. Es por eso que Jesús en sus sufrimientos en la cruz, llora en el lenguaje profético de aquí de David, utilizando el Salmo 22. El Salmo 22 es un salmo profético acerca de Cristo en la cruz del Calvario. Y miren el versículo 11, Salmo 22, y en uno de los versículos, explícitamente el versículo 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. No te alejes de mí porque el problema está cerca, porque no hay quien ayude. Esta experiencia se repite en tiempos difíciles de muchos de los hijos de Dios. Versículo 11, no te alejes de mí porque la angustia está cerca. Esta experiencia se repite, hermanos, se repite en tiempos difíciles de muchos de los hijos. Y David, como el fiel Job, clama a Dios con fe firme y él se fortalece con la seguridad de su protección. Tal vez nosotros no podamos entender muy bien cuando dice, con mi voz clamé. En otras palabras, dice, lloré frente a mi Dios. Lloré, clamé, lloré, me derramé delante de Dios. Su consuelo, el consuelo de Dios no proviene, como muchos dirán, de nuestros días, de sentirse mejor con uno mismo. Por supuesto que se siente consolado David, pero son los hechos objetivos los que alimentan los sentimientos de David y no sus sentimientos los que fabrican hechos imaginarios. Y aquí dos hechos sólidos proporcionan la base para la confianza creciente en Dios. David entonces va a proporcionarnos a nosotros, y Dios mediante su palabra nos va a proporcionar a nosotros dos hechos que son la base para confiar delante de Dios.
para confiar, tener esa fe creciente en Dios. La primera está en el versículo 3. La primera es que Dios lo ha elevado. La primera es que Dios ha elevado a David a lo largo de toda su vida. La primera es que Dios ha guiado a David durante toda su vida. Miren el versículo 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Dios es nuestro confort. Alguien decía, Dios es nuestro confort. En todas las calamidades, nuestro escudo en peligro, nuestra gloria en la vergüenza. Él levanta nuestra cabeza en el desánimo. David ve por fe cómo las cosas buenas que ha disfrutado a lo largo de toda su vida, todo ha venido del Señor, quien Él ahora es su escudo, su gloria y su libertador de la vergüenza. Entonces todo eso está aconteciendo en la vida de David y prácticamente David está abandonado hacia Dios. Ahora miren, sigamos. Esto, hermanos, son nuestros, por así decirlos, nuestro Ebenezer. Esto es nuestra piedra de ayuda que debería nosotros llevarnos a nosotros a decir, el versículo 3 es nuestro Ebenezer. Esto debería llevarnos a nosotros a decir como Samuel. Y con Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Recuerdan 1 Samuel 7:12? Y seguir aquí con David para confiar en Dios todavía. Dios no ha desamparado a sus hijos. Ahora, David en los versículos 3 y 4 testifica que digan lo que digan, él seguirá confiando en la palabra de Dios. Sus enemigos estaban llevando una guerra impía contra él. Noten que él está escondido en el desierto. Está escondido en el desierto. David había reconocido su pecado contra Dios. Ahora él toma en consideración, David está tomando en consideración solo, no solamente los méritos de la causa presente. David compara a Dios aquí con un escudo, que quiere decir que fue defendido por el poder de Dios. Y concluye que Dios es su gloria. Dice, Él es mi gloria. Porque esta parte es importante en nosotros, porque sería el mantenedor, Dios es el mantenedor y el defensor de la dignidad real que le había conferido a David. Y por ese motivo, David se volvió tan audaz que declaró que caminaría con la frente levantada. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y el segundo hecho sólido que nos presenta la base para seguir confiando en Dios es en el versículo 4. El segundo hecho sólido es que todo esto es atribuible a la oración que David había hecho y la respuesta de Dios. Miren el versículo 4. Con mi voz lloré al Señor. Con mi voz clamé a Jehová, con mi voz lloré al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Este es un análisis objetivo de la experiencia de David y a la luz de la promesa de Dios. No el subjetivismo que nosotros vemos, si la oración funciona para usted, de los críticos modernos de la oración, no. Creemos en Dios porque Él ha prometido y estamos constantemente seguros de lo que Él realmente hace. Y aquí David estaba seguro de lo que realmente Dios hace. Con mi voz clamé, con mi voz lloré al Señor. Y aquí nos informa que David nunca había sido tan quebrantado, él no había sido tan quebrantado por la adversidad, ¿ah? Ni abatido por desprecios de los incrédulos, como para evitar que dijera en sus oraciones, ¿ah? Para evitar que dijera sus oraciones, evitar que él ya no ore a Dios.
Fue una prueba de fe para David, sin duda. Orando en medio de angustias. Hermanos, nada es más dañino que estar en la prueba malhumorado por la situación adversa. ¿Me entiende? Nada es más dañino en la vida del creyente que estar malhumorado por la situación adversa y retener nuestro gemido a Dios. Nada es más dañino. Y por eso nos enseña en el versículo 4 que nosotros debemos recurrir a Dios. Con mi voz lloré al Señor, clamé a Jehová y él me respondió. Y David se regocijó. Miren más adelante, en nuestro tercer punto. David se regocija en una celebración por su liberación. Ahora él puede dormir tranquilo. Ahora él puede dormir tranquilo. Miren el versículo 5 y 6. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. David ahora puede dormir y no ser despertado por los miedos, sino que el Señor lo sostiene. Y sostiene no solamente la vida de él, le sostiene a él con confianza suficiente como para descontar los 10,000 dispuestos contra él. Noten que David todavía está en el desierto y esta es su oración acerca de eso. Según el uso de las palabras aquí en hebreo, por eso es tan importante ver esta parte gramaticalmente. Según el uso de las palabras en hebreo, estas palabras que están en tiempo pasado, me refiero al versículo 5, me acosté y dormí, a veces se toman para el futuro, me acostaré y dormiré. No es solamente algo que sucedió, sino es algo que sucede y es algo que va a suceder. ¿Cómo? Entonces podríamos, yo me acostaré y dormiré, tiempo futuro. Versículo 5, yo me acostaré y dormiré y despertaré porque Jehová me sustenta. Qué maravilloso tener la plena confianza del Señor. Por eso el uso en hebreo de estas palabras es importante para nosotros. Si conservamos nosotros la lectura del verbo en tiempo pasado, David expresa una firmeza de mente maravillosa, casi increíble en esta parte, en el sentido de que dormirá tan profundamente en medio de muchas muertes como si hubiera estado fuera del alcance de todo peligro. Todo se había disipado por medio de la fe en su Señor. Él estaba confiado en el Señor. Hermanos, si nosotros tuviéramos esta fe, no andaríamos tan malhumorados por los problemas que ahora tenemos. Y recurriríamos a Dios en constante oración. Pero rápidamente nos derrumbamos al menor problema, a la menor dificultad, ya estamos derrumbados, ya no queremos guiar a los demás, ya queremos deshacernos de varias cosas. Es porque nuestra fe todavía no es madura. Es porque todavía no hemos confiado o no estamos confiando plenamente en nuestro Señor. Los hijos de Dios van a encontrar victoria sobre todos sus temores, mientras que los incrédulos que no confían en Dios, ellos siempre están abrumados por la desesperación, incluso cuando se encuentran con el más mínimo peligro. Ellos siempre andan abrumados. Pero ¿por qué el Hijo de Dios debería caminar de esa manera? Nos olvidamos de Dios, nos desligamos de la iglesia, nos desligamos de los hermanos, nos desligamos de todo por nuestro problema. Es que nuestra fe todavía no es madura. Y aquí David nos muestra que la fe debe ser madura. Dice el versículo 4, ¿cómo? Él presenta las bases, cómo hacerlo. Con mi voz clamé a Jehová, lloré delante de mi Dios y él me respondió desde su santo monte. La oración es fundamental. En el tiempo presente, hermanos, me acostaré
y dormiré y despertaré porque el Señor me sustenta. Nos habla en tiempo continuo. Es tiempo continuo. Pero esta confianza en Dios no debe solo referirse específicamente al momento de aflicción. Esta confianza que tenemos en el Señor no solamente debe ser exclusivo en el momento de aflicción, o al menos no debe limitarse a ella. Y David declara cuán bien había él obtenido, cuán bien él había obtenido por medio de la fe y la oración, a saber, el estado pacífico y tranquilo de una mente bien regulada. Producto, la fe y la oración producen un estado en el cristiano, un estado pacífico y tranquilo de una mente bien regulada por el Señor. Por eso es tan importante la fe y la oración. Dos componentes que ayudan al cristiano, que no deberían ser exclusivamente en los momentos de angustia, sino que debería estar regulado en todo momento por su vida. Me acosté, no despierto inquieto en mi cama, porque he dormido, en otras palabras, transliterando lo que está hablando David, no despierto en mi cama inquieto porque he dormido profundamente. Y esa forma de dormir generalmente no le sucede a aquellos que están llenos de pensamientos de miedo. David llegó a tener una plena confianza en la seguridad de Dios y su protección. David no encontró descanso en ningún otro que no fuera Dios. Y el versículo 6, David nos amplía su confianza en el Señor. El versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Todos están buscando a David. David está oculto. Pero miren la confianza de Dios, no en lo que él podría hacer, sino en lo que Dios ya había hecho. Por eso él estaba confiado en la promesa del Señor. Versículo 6, no temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Él amplía su confianza en Dios. No temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Aprendemos, por tanto, hermanos, aquí a depositar nuestra confianza en Dios y descansar en Él, pese a todos los terrores, pese a todas las preocupaciones y los miedos. Si nosotros pudiéramos confiar más en el Señor, hermanos, nuestra vida estaría más regulada, tendríamos una mente mucho más tranquila, o tendríamos un estado mucho más pacífico y tranquilo, una mente bien regulada en los brazos de nuestro Señor. Pero el mínimo problema nos hace preocupar, nos desligamos rápidamente de la comunión por el más mínimo problema y nuestro estado de humor cambia. ¿Por qué? Según el Salmo, nuestra fe, nuestra falta de fe y nuestra falta de oración en nuestro Señor. Entonces nuestra vida es turbada. Pero aquí David tiene la plena confianza en el Señor. La paz y la valentía no fueron suficientes. Noten que David es valiente. Él ya tiene paz interior. El Señor ya le ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Le están buscando, pero él confiadamente dice en su Señor, no temeré a 10 millares de gente. Y miren la confianza de él. Él está en una cueva. Él dice, yo me acosté y dormí. Y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente porque pusieron sitio contra mí. Él está confiado en su Señor. Pero la paz y la valentía no son suficientes. No fueron suficientes. ¿En qué sentido? Debe tener la victoria. Debe haber victoria. Entonces, la fe, la paz en el corazón del creyente, la valentía que el Señor le da al creyente en tiempos de angustia no es suficiente. Debe haber victoria en la vida del creyente. De lo contrario, la voluntad declarada de Dios se frustraría, por lo que David ora
con una creciente expectativa en esta parte. Miren el versículo 7 y 8. Levántate, dice. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Versículo 8. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué magnífico. Levántate, Jehová. Ahora dice, levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, sabiendo David que la salvación le pertenece a Dios. La salvación le pertenece a Dios. Aquí David anticipa el triunfo de Cristo. Lo que David nos está mostrando, lo que la Biblia nos muestra proféticamente en esta parte, es que David anticipa el triunfo de Jesucristo, quien él ha declarado en Isaías capítulo 63, el versículo 5. Miren lo que él declara. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sustentó mi ira. Hermano, Jesús es el que levanta la cabeza de cada creyente y asegura su salvación por su propio brazo. Tendremos tiempos que parecería que no hay solución y vamos a tener tiempos que parece que los problemas vienen de todos los lados, tomando el contexto del Salmo 3. Van a venir esos tiempos, pero Dios será nuestro escudo. Dios será nuestro escudo. Siempre Él listo para ayudarnos. Él es nuestro protector. No te, no te hundas en la desesperación. Miramos a nuestro contexto, entonces, en el contexto de lo que estamos viviendo ahora, no hay para esto, no hay para aquello, nos deprimimos, angustiamos, ¿qué va a ser esto? Nos olvidamos de la comunión de Dios, nos olvidamos de guiar a nuestros hijos, nos olvidamos de guiar a nuestro cónyuge, nos sumergimos en nuestros problemas, olvidamos la comunión, olvidamos de dar ejemplo a otros hermanos en nuestro testimonio real de Jesucristo. No te hundas en la desesperación. ¿Recuerdan el Salmo? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te abates? Es un salmo que siempre me va a acompañar en mi vida, de forma personal. ¿Por qué te abates, alma mía? Ahí la oración es vital. Y en su soberanía Dios está preparando entonces para responder a la oración y obrar a nuestro favor. Qué maravilloso. La oración es fundamental en tiempos de angustia, no solamente en tiempos de angustia, es vital en cada etapa del cristiano. ¿Por qué? Porque Dios en su soberanía, Dios está preparado para responder a la oración de su Hijo y obrar en nuestro favor. ¿Cómo Dios respondería? ¿Cómo Dios obraría si Él ha determinado responder a la oración? Pero si nosotros no oramos, si nosotros nos desligamos de la comunión con Dios, si nuestra fe entonces decae, hermanos, por eso decimos, la oración es vital en cada momento. Dios en su soberanía, Dios está preparado nuevamente para responder a la oración y obrar a nuestro favor. La paz de David, su valentía no fueron suficientes, sino que debe haber la victoria. Diré a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Podemos, hermanos, descansar porque todo lo que está en las manos de Dios, Él nos concederá no solamente la ayuda, sino su paz, su descanso en Él. Él nos ha ayudado en el pasado, ¿cierto? Siempre nos ha ayudado. Si usted hace una vista atrás, el Señor siempre le ha ayudado. En los problemas que usted parecería que no sabía usted cómo superar, Dios le ha ayudado en el pasado y ciertamente lo hará en el presente. Y nosotros cantaremos siempre a Él
de su victoria, y nosotros siempre contaremos con Él en el futuro. Entonces, podemos decir como Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí Él nos ha ayudado. Él no cambia, porque Él no cambia. Él ha hecho una promesa. Siempre te sustentaré. Él sustenta. ¿Recuerdan lo que nos dice en los evangelios? Que nosotros no tenemos que estar preocupados como los gentiles en qué habéis de comer, qué habéis de beber. Dios provee. Pero a veces nuestra incredulidad, a veces nuestra falta de fe, hace entonces que nosotros no tengamos tranquilidad. Podemos entonces llegar a la conclusión. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Él no cambia. Su bendición. Miren ahora cómo concluye David en el Salmo 3. La salvación es de Jehová. Versículo 8. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Qué maravilloso. Su bendición está sobre su pueblo. Esto está garantizado. No solamente para David, sino para todo su pueblo. Él está hablando no solamente de las salvaciones de Jehová, sobre mí está tu bendición. Él no habla de esa manera. Sobre tu pueblo está tu bendición. Entonces, la pregunta, ¿de qué he de atemorizarme? ¿Por qué he de tener miedo? ¿Por qué he de angustiarme? ¿Por qué me he de preocupar? Si la bendición del Señor estará sobre su pueblo. Que el Señor, hermanos, nos ayude. Necesitamos ser más fuertes en la fe. La prueba nos ayuda a desarrollar una fe. La prueba nos obliga a nosotros a orar. Hemos estado en muchos tiempos en que mucha gente no ora, pero Dios en su soberanía, Dios en su soberanía permite que estemos postrados muchas veces en cama porque nos olvidamos de nuestro deber, la oración. Entonces es ahí cuando recordamos nuestros deberes, orar, leer las escrituras. Dios nos da todo lo que necesitamos para nuestra vida de piedad. Y el Señor ciertamente lo hará, el pan que necesitas, la disciplina que necesitas, la misericordia que necesitas, la bondad que necesitas, el aliento que necesitas. Dios lo provee. Y Dios ha designado en su soberanía responder, actuar mediante la oración de sus hijos. A Dios le agrada que sus hijos oren. Es nuestra oración, es nuestro deber el orar. Olvídese de la oración, olvídese de la fe y usted va a vivir intranquilo. Haga de la oración, haga de la oración su estilo de vida y usted va a tener tranquilidad, confianza en su Señor. Y es como el Salmo 3. Miren cómo ha empezado el Salmo 3. Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Un grito de angustia, pidiendo ayuda. Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación, mas tú, Jehová, eres escudo mío. Ahora empieza a tener confianza en Dios, empieza con un grito de angustia y termina con una oración solemne. Y termina con una frase solemne de confianza en su Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. No nos olvidemos de nuestro Señor, hermanos. En tiempos de angustia, de preocupación, de miedo, es cuando más deberíamos orar para tener una vida tranquila, una vida confiada en que Él va a proveer. Y todo lo que pasamos, sin duda, todo lo que hemos de pasar, es porque el Señor lo ha diseñado de esa manera. Nosotros descansemos porque todo lo que hace el Señor es bueno para nosotros. Todo es bueno. Aún los problemas que estamos pasando es bueno para que nosotros podamos redirigir nuestra mirada a nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, hermanos, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Tiempos difíciles. La iglesia está pasando tiempos difíciles.
les compartía acerca de los pastores, las familias que han perdido, las iglesias que han perdido a su pastor. Que el Señor provea el llanto que hay. Cada vez nos enteramos muchas cosas más. 2 compañeros ayer también ya están con la enfermedad y se nos avisaba que tengamos que tener cuidado y todo esto, pero nuestra confianza está en el Señor. No dejemos de ayudarnos, no dejemos de meditar en el Señor. Que el Señor nos ayude. Oremos, hermanos, oremos que el Señor nos ayude esta mañana a depositar nuestra confianza en Él. Nuestra confianza no viene de una vacuna, nuestra confianza viene del cielo, nuestro socorro viene del cielo. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, por los problemas, las angustias, las tribulaciones que nosotros tenemos, porque son en estos tiempos que nosotros podemos medir nuestro corazón y son en estos tiempos que podemos ver cuánto nosotros hemos madurado. Ayúdanos, bendito Padre, porque necesitamos de tu fortaleza. Aún los mínimos problemas todavía nos turban. Fracasamos en nuestro camino, nos angustiamos como si no tuviéramos un Dios que nos sustenta. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad, porque pensamos, Señor, que muchas veces tú estás lejos de nosotros o nos has abandonado. Perdónanos, Padre, porque no recordamos tus promesas, las que tú has hecho, Padre, en tu palabra, que tu bendición estaría siempre con tu pueblo, que el sustento siempre estaría con tu pueblo, que tu bendición, tu salvación estaría con tu pueblo. Perdónanos, Padre, porque olvidamos eso, nos angustiamos, nos preocupamos y hacemos de este lado de la gloria, hacemos de este mundo nuestro hogar, como si nosotros estuviéramos diseñados para este lugar. Perdónanos, Padre, porque no andamos por fe, nos inclinamos a andar por vista, al dinero que pueda estar en nuestro bolsillo. Perdónanos, Padre, porque dudamos de varias cosas y pecamos frente a ti, Señor. Ayúdanos a meditar más en tu palabra, a inclinarnos más a la oración, a tener una mente tranquila y segura en tus promesas, Señor, en lo que tú has prometido para tu pueblo. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que están pasando necesidades, están atribulados, están postrados. Guíales en cada momento. Ayúdales, Señor, a madurar en cada momento, que cada situación que estén atravesando, cada situación les sirva a ellos, Padre, para seguir meditando en tu palabra, que tú ya vienes, que necesitamos, Señor, un pueblo firme también para guiar a muchos hermanos. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo Jesús, oro por cada uno de mis hermanos. Dale siempre lo que ellos necesitan. En el nombre de Cristo Jesús, por los méritos de Cristo oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Hasta aquí hemos de quedar. La próxima semana estaremos viendo otro salmo también